Queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Historias que llegan al alma. La risa de Adrián resonó por la mesa cuando se atrevió a proferir unas palabras en ruso, seguro de que nadie entendería. Pero el salón se congeló en el instante en que la mesera respondió en el mismo idioma, firme e impecable. Lo que vino después nadie lo esperaba. Si te agrada este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El restaurante El Zenit, ubicado en la cima de un rascacielos en el distrito financiero de Buenos Aires, era conocido por dos cosas: la vista impresionante de la metrópoli y su clientela exigente. Ejecutivos, diplomáticos, inversores y herederos de apellidos de peso frecuentaban el lugar en busca de discreción, sofisticación y sobre todo estatus. Allí las palabras eran cuidadosamente elegidas. Las copas tintineaban suavemente y las sonrisas eran más diplomáticas que auténticas. Era un sitio donde se cerraban contratos con miradas y se rompían reputaciones con silencios. Adrián Balboa era uno de esos rostros conocidos en los pasillos del poder porteño, hijo de un industrial con raíces europeas y una abogada del ámbito corporativo. Creció entre reuniones de consejo y colegios internacionales. Heredó el imperio de su padre tras su jubilación y en menos de 5 años multiplicó las ganancias de la empresa con una agresividad que mezclaba frialdad, carisma y pragmatismo. A los 39 años era un hombre difícil de contradecir, rico, fluido en varios idiomas, respetado por inversores y temido por competidores. Adrián cultivaba la imagen de un hombre invulnerable, tanto en los negocios como en los afectos. Otra botella del Chateau Neuf du Pape 2015, por favor, pidió Adrián. El camarero, que lo atendía, asintió con una reverencia casi teatral. En la mesa, 2 ejecutivos estadounidenses y un político influyente de la capital sonreían mientras discutían las posibilidades de inversiones extranjeras en Argentina. La conversación fluía con esa falsa informalidad típica de quienes están siempre calculando el próximo movimiento. Adrián dominaba el ambiente, como siempre lo había hecho, con la seguridad de quien nació para liderar y la arrogancia de quien nunca conoció el fracaso. Las cifras que presenté son conservadoras, señor. Estamos hablando de un retorno mínimo del 30% en 18 meses, afirmó, girando la copa de vino entre los dedos, un hábito que había adquirido en las cenas de negocios en Burdeos. El político, un hombre de cabellos canosos y sonrisa ensayada, se inclinó ligeramente. Adrián, siempre has sido modesto con tus proyecciones. Recuerdo cuando pronosticaste un 15% en aquel proyecto en la Patagonia y entregaste casi el doble. El Grupo Río era el tipo de momento en que todos estaban de acuerdo, especialmente cuando había millones en juego. Fue entonces cuando ella apareció. A diferencia de las otras meseras de El Zenit, que parecían modelos salidas de agencias, aquella tenía algo distinto. No era solo intrigante, ojos almendrados, piel clara, movimientos precisos y una expresión que revelaba una inteligencia contenida. Se aproximó para servir el vino y Adrián notó el nombre en su placa: Elena, sin apellido, solo Elena. Había algo en su postura, una dignidad silenciosa que desentonaba con el ambiente. Mientras ella servía las copas con la precisión de quien ha estudiado el arte del servicio, Adrián sintió un impulso casi juvenil de llamar su atención. Este vino me recuerda a aquel que probé en San Petersburgo. No es así, señor, comentó en voz alta observando la reacción de la mesera por el rabillo del ojo. Entonces, en un impulso que mezclaba exhibicionismo y coqueteo, dijo algunas palabras en ruso, un elogio aparentemente inofensivo sobre la delicadeza de sus manos, pero con tonos maliciosos que solo un nativo entendería. Río, discretamente, seguro de que nadie más que él captaría el doble sentido. Era el tipo de actitud común entre hombres como él, transformar el mundo a su alrededor en un escenario para su dominio. Pero lo que vino a continuación congeló su sonrisa. Gracias por el elogio a mis manos, señor, pero prefiero que admire la calidad del servicio y no partes de mi cuerpo. Quedo a su disposición para indicarle vinos rusos auténticos la próxima vez. La respuesta llegó en un ruso perfecto, con acento nativo y una entonación de quien no solo entendió todo, sino que supo exactamente cómo zanjar el asunto. La mesa enmudeció.
Los invitados, incluso sin entender el idioma, se dieron cuenta de que algo inesperado había ocurrido. Adrián, que siempre había tenido respuesta para todo, se quedó sin habla por unos segundos que parecieron eternos. Elena permaneció impasible. Hizo una breve reverencia y se retiró como si nada hubiera pasado, pero la incomodidad quedó. Para los otros fue un desliz curioso, para Adrián fue un terremoto. El resto de la cena transcurrió con aparente normalidad, pero Adrián no conseguía concentrarse. Intentaba participar en las conversaciones, sonreía en los momentos adecuados, firmaba documentos preliminares, pero su mente divagaba hacia la mesera que lo había desarmado con tanta naturalidad. No se trataba solo de haber sido expuesto, era la manera en que lo hizo, sin arrogancia, sin levantar la voz, sin humillar, solo con presencia e inteligencia. Algo en él, mucho más allá del ego, fue tocado. Cuando los invitados se despidieron, Adrián permaneció sentado fingiendo revisar algunos papeles. En realidad esperaba verla de nuevo. Pidió una dosis de vodka, no por casualidad una marca rusa premium. «¿La señorita Elena todavía está de turno?», preguntó al barman con falsa casualidad. «Sí, señor. Ella siempre cierra el turno a las 2 de la mañana». La respuesta vino acompañada de una mirada que decía más que las palabras. Adrián no era el primero, ni sería el último en interesarse por la misteriosa mesera rusa y eso, por alguna razón, le molestó profundamente. En los días siguientes, Adrián no podía sacarse a la joven de la cabeza. Durante reuniones, teleconferencias internacionales e incluso en un almuerzo con su madre en los jardines, se encontraba distraído rememorando el encuentro. Llamó a un amigo que trabajaba en recursos humanos y pidió información. Descubrió que su nombre completo era Elena Petrov, argentina, hija de inmigrantes rusos de 27 años, licenciada en letras por la UBA. Con una maestría en literatura comparada, hablaba 5 idiomas con fluidez. Datos impresionantes para alguien que servía mesas en el turno de noche. ¿Por qué una mujer con esa formación estaría trabajando como mesera? La pregunta lo intrigaba más de lo que debería. Pidió al departamento de seguridad de la empresa que hiciera una verificación más detallada, una práctica común cuando investigaba a posibles socios de negocios, pero que ahora servía a un interés personal. El informe llegó 2 días después. Elena era hija de académicos que emigraron a Argentina a principios de los años 90. El padre había sido profesor de literatura rusa en la Universidad de Moscú y la madre pianista clásica. Ambos habían encontrado dificultades para revalidar sus títulos en Argentina y terminaron enseñando en escuelas de idiomas. Elena creció en un ambiente intelectualmente rico, pero financieramente modesto. Se graduó con honores, publicó artículos académicos sobre Dostoyevsky y Tolstoy, trabajó como traductora e investigadora. Pero por alguna razón, había abandonado la carrera académica. No había registros de problemas legales, deudas o cualquier cosa que justificara un cambio tan drástico de rumbo. El misterio solo aumentó la fascinación de Adrián. Decidió volver a El Zenit, esta vez solo. Eligió una mesa discreta con vistas a la ciudad iluminada. Pidió un plato cualquiera, sin importarle realmente la comida. Cuando Elena apareció para atenderlo, notó un breve destello de reconocimiento en sus ojos, rápidamente reemplazado por la expresión profesional de siempre. «Buenas noches, señor. Bienvenido nuevamente a El Zenit». La formalidad era una barrera que ella erigía conscientemente. «Buenas noches, Elena. Veo que tiene buena memoria para los rostros». Él intentó una sonrisa menos arrogante de lo habitual. «Es parte de mi trabajo, señor. Por favor, llámeme Adrián». Ella asintió sin demostrar emoción. «¿Qué desea beber esta noche, señor Adrián?». La pequeña resistencia en usar solo su primer nombre no pasó desapercibida. Pidió una bebida y cuando ella se alejó, se sintió extrañamente ansioso, como un adolescente en su primera cita. Adrián Balboa, el hombre que cerraba negocios de millones sin que su pulso se acelerara, ahora se veía inquieto por una mesera. La ironía no se le escapó. Cuando ella regresó con la bebida, Adrián decidió ser directo. «Pido disculpas por el comentario inapropiado de la otra noche. Fue una falta de respeto de mi parte». Elena colocó la bebida sobre la mesa con precisión. «Está disculpado». Silencio. Él esperaba más, tal vez una sonrisa, una señal de apertura. Nada llegó. «Confieso que quedé impresionado con su ruso. No es común encontrar argentinos que dominen el idioma con tanta naturalidad. Nací en una familia rusa. Crecí oyendo el idioma en casa.
Las respuestas cortas eran claramente una estrategia para mantenerlo a distancia. Sé que estudió letras en la UBA y tiene una maestría en literatura comparada. ¿Por qué trabaja como mesera? La pregunta salió más directa de lo que pretendía y se dio cuenta de su error inmediatamente. El rostro de Elena se endureció. Ha estado investigando mi vida, señor Balboa. El uso formal de su apellido indicaba que ella había levantado aún más sus defensas. Tengo mis recursos y aparentemente no tiene escrúpulos en usarlos para invadir la privacidad ajena. Mantenía la voz baja, pero sus palabras eran afiladas como navaja. Lamento si lo incomodé con mi respuesta en ruso el otro día, pero eso no le da el derecho de investigar mi vida personal. Si me permite, tengo otras mesas que atender. Antes de que Adrián pudiera responder, Elena se alejó con pasos firmes. Por segunda vez se vio sin palabras ante esa mujer. La sensación era tan inusual como incómoda. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al vídeo si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escucha. Terminó su bebida solo, observando a Elena trabajar. Había una eficiencia casi artística en sus movimientos. Nada desperdiciado, nada excesivo. Recordó a una bailarina rusa que había visto danzar en París años antes. La misma economía de gestos, la misma precisión, la misma belleza contenida pero innegable. Dejó una propina generosa y se fue sin intentar hablar con ella de nuevo. Pero al llegar a su apartamento en la azotea de un edificio en Recoleta, Adrián supo que volvería el Zenit y volvería muchas veces, hasta descubrir qué había detrás de esos ojos que lo desafiaban sin miedo. El cielo de Buenos Aires amanecía gris cuando Adrián despertó tras una noche de sueño inquieto. Las imágenes de Elena persistían en su mente como fotografías que se negaban a desvanecerse. Tomó su desayuno en la espaciosa terraza, observando la ciudad que siempre le había parecido demasiado pequeña para sus ambiciones. Ahora, irónicamente, se sentía disminuido por la presencia de una única persona en ese vasto escenario urbano. Su asistente Diana interrumpió sus pensamientos con la agenda del día. 3 reuniones, un almuerzo con inversores y una videoconferencia con socios chinos. La rutina de siempre, los compromisos de siempre. Pero por primera vez en años, Adrián se sentía aburrido de todo aquello. Cancela mis compromisos de la tarde, dijo súbitamente. Pero señor, el encuentro con los chinos es crucial. Reprográmalo. Di que surgió un imprevisto familiar. Diana lo miró con sorpresa. Adrián jamás cancelaba compromisos, mucho menos por cuestiones personales. ¿Algún problema, señor? No. Solo necesito resolver un asunto. Ella asintió, acostumbrada a no cuestionar las decisiones de su jefe. Tan pronto como se quedó solo, Adrián tomó el teléfono e hizo una llamada. Necesitaba más información sobre Elena, pero esta vez pretendía ser más sutil. Ricardo, un antiguo colega que ahora dirigía una editorial especializada en literatura, podría ayudarlo. Petrov, sí, conozco el apellido. El viejo profesor Igor Petrov fue una leyenda en los círculos académicos. Tradujo obras rusas con una sensibilidad que pocos lograron igualar. Su hija Elena escribió algunos artículos brillantes sobre Dostoyevsky. Hubo un murmullo cuando abandonó la academia. Muchos decían que tenía potencial para convertirse en una de las mayores especialistas en literatura rusa del país. ¿Por qué desistió? Intentó sonar casual Adrián, pero la curiosidad era evidente en su voz. No lo sé con certeza. Hubo rumores de un desencuentro con su director de doctorado. Otros hablaban de problemas familiares. El viejo Petrov enfermó. Necesitó cuidados intensivos. Después de eso, ella simplemente desapareció de los círculos académicos. La conversación continuó por algunos minutos, con Ricardo proporcionando más detalles sobre la reputación de la familia Petrov entre los intelectuales argentinos. Cuando colgó, Adrián tenía una idea clara. Necesitaba encontrar una forma de acercarse a Elena que no implicara invasión de la privacidad o abuso de poder. Decidió visitar una librería especializada en literatura rusa en el barrio de San Telmo. Pasó horas hojeando obras, pidiendo recomendaciones al librero. Salió con una edición rara de los hermanos Karamazov en ruso, una antología de cuentos de Tolstói traducida por el propio Igor Petrov,
y un volumen de poesías de Ana Akhmatova. No eran lecturas habituales para él. Adrián solía limitarse a biografías de empresarios exitosos y a estudios económicos, pero sintió una extraña satisfacción al adquirir aquellos libros, como si de alguna forma estuviera entrando en el mundo de Elena. Esa noche volvió a El Zenit, eligió una mesa apartada, menos visible. Quería observarla sin ser notado de inmediato. Se dio cuenta de cómo Elena mantenía una distancia profesional con todos clientes y colegas. Era educada, pero nunca íntima, eficiente, pero nunca servil. Había una dignidad en su postura que la distinguía en un ambiente donde muchos se doblegaban ante el dinero y el poder. Cuando finalmente ella se acercó para atenderlo, Adrián percibió un brillo de sorpresa en sus ojos. «Buenas noches, señor Balboa. No esperaba verlo de nuevo tan pronto. Quisiera un vodka beluga, por favor, y si es posible, un momento de su atención cuando no esté ocupada». Elena dudó brevemente. «Estaré bastante ocupada esta noche, señor». «Comprendo, tal vez en su descanso. Entonces, prometo ser breve». Ella asintió con renuencia y se alejó para buscar la bebida. Adrián aguardó pacientemente leyendo algunas páginas de Dostoyevsky mientras esperaba. El texto era denso, complejo, muy diferente del material que solía leer, pero se encontró genuinamente absorto en la narrativa. Casi una hora después, Elena se acercó de nuevo. «Tengo 10 minutos», dijo aún de pie al lado de la mesa. «Por favor, siéntate», pidió Adrián cerrando el libro. Ella dudó, pero acabó sentándose frente a él. «Descubrió mi dirección también, y pido disculpas nuevamente por la invasión de la privacidad. Fue inapropiado de mi parte». Elena se mantuvo en silencio, el rostro impasible. «Te traje algo». Adrián colocó sobre la mesa el paquete con los libros. «¿Qué es esto?» «Algunos libros que pensé que podrían interesarte. Uno de ellos tiene traducciones de tu padre, por lo que descubrí». El rostro de Elena se endureció de nuevo. «Sigue investigando mi vida». No. Hablé con un amigo editor que conocía a tu padre profesionalmente. Mencionó las traducciones. Dijo que eran excepcionales». Hubo un momento de tenso silencio. Luego, con vacilación, Elena abrió el paquete. Al ver la antología de Tolstoy, traducida por su padre, sus ojos brillaron por un instante. «Esta edición está agotada desde hace años», murmuró, más para sí misma que para Adrián. «Fue difícil de encontrar, razonablemente, pero valió la pena». Él la observó mientras hojeaba las páginas con un cuidado casi reverencial. «¿Por qué está haciendo esto, señor Balboa?» La pregunta era directa, sin rodeos. «Quedé intrigado por ti, no solo por el episodio en ruso, sino por quién eres. Una mujer con tu formación, tu talento trabajando como mesera. Hay una historia ahí. ¿Y usted cree que tiene derecho a conocerla?» «No lo creo, pero me gustaría conocerla, si tú me lo permites». Elena cerró el libro y lo devolvió al paquete. «Gracias por los libros, son un regalo generoso, pero debo volver al trabajo ahora». Se levantó, pero antes de alejarse añadió: «Ana Akhmatova es mi poeta favorita». «¿Cómo lo supiste?» Adrián sonrió. «No lo sabía, fue intuición». Por primera vez vio una leve sonrisa en los labios de ella antes de que se alejara. Un pequeño triunfo que lo hizo sentir inexplicablemente feliz. En los días siguientes, Adrián reorganizó su agenda para poder visitar el Zenit regularmente. Siempre llevaba un libro diferente, a veces en ruso, a veces traducciones argentinas de autores rusos. Se sentaba, pedía una bebida y leía, esperando pacientemente a que Elena tuviera algunos minutos para conversar. Las interacciones eran breves, pero gradualmente se volvieron menos tensas. Ella todavía mantenía sus defensas altas, pero ocasionalmente permitía que la conversación fluyera hacia temas literarios. Adrián se descubrió estudiando literatura rusa de madrugada, solo para poder discutir con ella. Descubrió también que Elena tenía una capacidad extraordinaria para analizar personas y situaciones. Una noche, después de observarla interactuar con un cliente particularmente difícil, comentó: «Tienes un talento para lidiar con personas complicadas». «Crecí entre académicos», respondió ella con una leve sonrisa. «Egos frágiles, disfrazados de arrogancia intelectual. Aprendí a navegar entre vanidades desde muy joven». «Como la mía, quieres decir».
La suya es diferente. Usted realmente cree en su superioridad. No es inseguridad, es certeza. El comentario, aunque crítico, no pareció un insulto viniendo de ella. Era una observación honesta, casi clínica, y Adrián, sorprendentemente, no se ofendió. Y eso es malo, es limitante. Cuando tenemos la certeza de que ya lo sabemos todo, dejamos de aprender. La simplicidad de la respuesta lo golpeó con una fuerza inesperada. Se quedó pensando en esas palabras durante días. Durante una reunión de consejo, se encontró cuestionando su propia posición sobre una inversión. Algo que raramente hacía. Adrián, estás diferente, comentó su madre durante una cena de domingo en la mansión de la familia en Recoleta. Viviana Balboa, a sus 65 años, mantenía la elegancia y la perspicacia que la habían convertido en una de las abogadas más respetadas del país antes de jubilarse. Diferente como, menos absoluto, estás escuchando más, hablando menos, incluso aceptaste que tu primo discrepara contigo sin poner esa cara de superioridad. Lo estudiaba con ojos atentos. ¿Conociste a alguien? Adrián casi se atraganta con el vino. ¿Por qué la pregunta? Porque conozco a mi hijo y este cambio no vino de adentro hacia afuera. Alguien te está desafiando de alguna forma. Él sonrió, sorprendido una vez más por la aguda intuición de su madre. Tal vez, es abogada, empresaria, camarera. Fue el turno de Viviana de sorprenderse. ¿Camarera? Tú. Ella es más que eso, licenciada en letras, maestría en literatura comparada, habla 5 idiomas. ¿Y por qué trabaja como camarera? Es lo que estoy tratando de descubrir. Adrián entonces le contó a su madre sobre su encuentro con Elena, omitiendo el comentario inapropiado que había hecho. Describió su inteligencia, su dignidad, su profundo conocimiento de la literatura y la filosofía. Estoy intrigado, mamá. Es diferente a cualquier persona que he conocido. Viviana observó a su hijo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Ten cuidado, Adrián. No estoy preocupada por su profesión, sino por tus intenciones. Si solo estás curioso como quien observa una especie exótica en el zoológico, vas a terminar lastimándola y lastimándote a ti mismo. Las palabras de su madre lo acompañaron cuando volvió a El Zenit la noche siguiente. Estaba realmente tratando a Elena como una curiosidad, un desafío, un trofeo a ser conquistado. La idea lo incomodó profundamente. Cuando ella se acercó para atenderlo, Adrián notó algo diferente en su semblante. Parecía cansada, preocupada. ¿Está todo bien?, preguntó genuinamente preocupado. Elena dudó. Sí, solo un día difícil. ¿Puedo ayudar de alguna forma? Ella lo miró por un momento, como si evaluara algo importante. ¿Por qué te importa? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Por qué me importa? Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, sorprendiendo a ambos. Un pesado silencio se instaló entre ellos. No necesito tu lástima, Adrián. Era la primera vez que usaba solo su primer nombre, pero el contexto le quitó cualquier placer que pudiera sentir con esa pequeña victoria. No es lástima, es, buscó la palabra correcta, interés, genuino interés. Elena suspiró. Mi padre está internado, complicaciones de la enfermedad de Parkinson. Los medicamentos son caros. La obra social no cubre todo, y necesito trabajar horas extras para complementar los ingresos. La repentina sinceridad lo sorprendió. ¿Puedo recomendar especialistas? ¿Ayudar con los costos? No. La respuesta fue inmediata y firme. No quiero tu caridad. No es caridad, Elena. Es que el rico empresario salvando a la pobre camarera. No necesito ser salvada, Adrián. Necesito ser respetada. Ni siquiera me conoces de verdad, respondió Elena, pero su voz se había suavizado ligeramente. Entonces, dame esa oportunidad. Hubo un momento de silencio y entonces, para sorpresa de Adrián, ella dijo: hay una exposición sobre literatura rusa en el Museo del Libro y de la Lengua el domingo. Si quieres conocerme de verdad, encuéntrame allí a las... Antes de que él pudiera responder, Elena abrió la puerta y salió del coche. Buenas noches, Adrián. Él la observó entrar en el edificio sintiendo una mezcla de confusión y esperanza. Por primera vez en años, Adrián Balboa, el hombre que planeaba cada aspecto de su vida con una precisión meticulosa, no tenía idea de lo que sucedería a continuación, y extrañamente,
Esa incertidumbre lo hacía sentir más vivo que nunca. El Museo del Libro y de la Lengua ya estaba lleno de visitantes cuando Adrián llegó 20 minutos antes de la hora acordada. Vestía ropa discreta, jeans, una camisa azul y blazer casual, intentando distanciarse de la imagen del ejecutivo implacable que todos conocían. Se sentía extrañamente nervioso, como si estuviera a punto de cerrar el negocio más importante de su vida, y de cierta forma, tal vez lo estaba. Caminó por el vestíbulo de entrada, observando los paneles que anunciaban la exposición. Letras rusas, un siglo de literatura en Argentina. Pequeños grupos de estudiantes e intelectuales se movían lentamente entre las instalaciones, discutiendo en voz baja las obras expuestas. Adrián se sintió fuera de lugar. Aquel no era su mundo. En los negocios, él dominaba cada situación, conocía todas las reglas, manipulaba las variables con precisión quirúrgica. Allí era solo un visitante más, un laico rodeado de conocedores. Exactamente a las 10, apareció Elena. A diferencia de la camarera contenida de El Zenit, vestía una falda larga azul marino, una blusa blanca simple y llevaba el cabello suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Sin la formalidad del uniforme parecía más joven, más ligera. Cuando sus ojos encontraron los de Adrián, él vio algo diferente, un brillo de expectativa, quizás puntual, comentó ella acercándose. Siempre lo he sido. En el mundo de los negocios, los retrasos cuestan millones y en el mundo de la gente común cuestan confianza. Elena sonrió levemente. Vamos. La exposición comenzaba con un panorama histórico de la inmigración rusa a Argentina a principios del siglo. Paneles explicativos detallaban las diferentes olas migratorias, desde los aristócratas que huían de la Revolución Rusa hasta los intelectuales que escapaban del régimen soviético. Elena se movía con familiaridad entre las instalaciones, ocasionalmente señalando detalles que pasarían desapercibidos para el visitante común. Mis abuelos vinieron en esta época, explicó indicando una fotografía de inmigrantes desembarcando en el puerto de Buenos Aires. Mi abuelo era profesor universitario en San Petersburgo, fue perseguido por sus ideas occidentalistas, trajo a la familia a Argentina con solo una maleta de ropa y otra llena de libros. Había una mezcla de orgullo y melancolía en su voz, que tocó a Adrián profundamente. Tu padre debe haber sido un hombre extraordinario, comentó, genuinamente impresionado. Lo fue, y lo sigue siendo a pesar de la enfermedad. Continuaron recorriendo la exposición, llegando a una sección dedicada a los traductores contemporáneos. Allí, para sorpresa de Adrián, había un panel entero dedicado a Igor Petrov, con su biografía, principales obras y contribuciones a la literatura, comparada y al lado, una mención a su hija Elena Petrov, descrita como una prometedora académica y ensayista, cuyo análisis de la obra de Dostoyevsky revolucionó la comprensión del autor en Argentina. Nunca me dijiste que eras famosa, bromeó Adrián. Elena rió, un sonido cristalino que él oía por primera vez. Ser famosa en círculos académicos es como ser rico en Monopoly. Impresiona solo a un grupo muy específico de personas. La espontaneidad de ese momento desarmó a Adrián por completo. Caminando entre paneles y vitrinas, Elena gradualmente se abrió. Habló de su infancia rodeada de libros, de las noches en que su padre leía los cuentos de Chekhov en voz alta, de las discusiones apasionadas sobre literatura durante las cenas familiares. Por unas horas, Adrián vislumbró un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo donde el valor no se medía en dinero o poder, sino en conocimiento y sensibilidad. Cuando tenía 12 años, contó Elena mientras observaban manuscritos originales de autores rusos, mi padre me dio un ejemplar de Crimen y Castigo. Dijo que era muy joven para entenderlo todo, pero que algunos libros necesitan crecer dentro de nosotros. Lo leí 3 veces ese año. Cada lectura revelaba una capa diferente de la historia. ¿Y cuál fue tu conclusión sobre Raskolnikov? La pregunta de Adrián la sorprendió visiblemente. ¿Has leído a Dostoyevsky recientemente? Confieso que fue un desafío, pero quise entender lo que tanto te fascinaba. Algo cambió en la mirada de Elena. Una barrera invisible pareció desmoronarse. Raskolnikov creía estar por encima de la moral común.
que las personas extraordinarias tenían el derecho de transgredir las reglas hechas para las personas ordinarias. Hizo una pausa estudiando el rostro de Adrián. Me recuerda a ciertos empresarios que conozco. El comentario podría haber sonado como una provocación, pero Adrián se dio cuenta de que era una invitación a un diálogo honesto. ¿Crees que me veo así, como alguien por encima de las reglas? No lo creo. Estoy seguro. Creciste en un mundo donde tu apellido abría puertas, donde tu dinero resolvía problemas, donde raramente oías un no como respuesta. Es natural que desarrolles una cierta flexibilidad moral. Adrián podría haberse ofendido, pero había verdad en sus palabras. Quizás tengas razón, pero también hay soledad en ese lugar. Fue la primera vez que lo admitió en voz alta. Elena lo observó con renovado interés. Soledad, cuando todos dicen que sí, cuando todos quieren algo de ti, cuando cada relación parece una transacción. Es difícil saber a quién le importas de verdad. La inesperada sinceridad creó un momento de genuina conexión entre ellos. Después de terminar el recorrido de la exposición, Elena sugirió que tomaran un café en la librería anexa al museo. Sentados en una mesa discreta con tazas humeantes al frente, la conversación fluyó con una sorprendente naturalidad. ¿Por qué abandonaste la carrera académica?, preguntó finalmente Adrián. La pregunta que lo había intrigado durante semanas. Elena respiró hondo, como si reuniera coraje. Mi padre fue diagnosticado con Parkinson hace 3 años. Al principio logramos manejar bien la situación, pero la enfermedad progresó rápidamente. Necesitaba cuidados especiales, medicamentos caros. Mi beca de doctorado apenas cubría el alquiler. Hizo una pausa girando la taza entre sus dedos. Además, tuve problemas en la universidad. ¿Qué tipo de problemas? Mi director, un hombre respetado, influyente, Elena dudó. Comenzó a hacer insinuaciones inapropiadas. Cuando lo rechacé, sutilmente comenzó a sabotear mi trabajo, a cuestionar mis capacidades. Dijo que podría facilitar mi carrera si yo era más receptiva. La ira brilló en sus ojos. Lo denuncié al comité de ética. Presenté pruebas, mensajes, correos, pero él tenía amigos poderosos. Al final fue mi palabra contra la suya. ¿Y eligieron creerle a él? No era una pregunta. Claro que sí. El brillante profesor con 30 años de carrera contra la joven estudiante ambiciosa. Sugirieron que estaba interpretando mal sus intenciones, que era demasiado sensible. Queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Historias que llegan al alma. La risa de Adrián resonó por la mesa cuando se atrevió a proferir unas palabras en ruso, seguro de que nadie entendería. Pero el salón se congeló en el instante en que la mesera respondió en el mismo idioma, firme e impecable. Lo que vino después, nadie lo esperaba. Si te agrada este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El restaurante El Zenit, ubicado en la cima de un rascacielos en el distrito financiero de Buenos Aires, era conocido por dos cosas: la vista impresionante de la metrópoli y su clientela exigente. Ejecutivos, diplomáticos, inversores y herederos de apellidos de peso frecuentaban el lugar en busca de discreción, sofisticación y, sobre todo, estatus. Allí las palabras eran cuidadosamente elegidas, las copas tintineaban suavemente y las sonrisas eran más diplomáticas que auténticas. Era un sitio donde se cerraban contratos con miradas y se rompían reputaciones con silencios. Adrián Balboa era uno de esos rostros conocidos en los pasillos del poder porteño, hijo de un industrial con raíces europeas y una abogada del ámbito corporativo. Creció entre reuniones de consejo y colegios internacionales. Heredó el imperio de su padre tras su jubilación y en menos de 5 años multiplicó las ganancias de la empresa con una agresividad que mezclaba frialdad, carisma y pragmatismo. A los 39 años era un hombre difícil de contradecir, rico, fluido en varios idiomas, respetado por inversores y temido por competidores. Adrián cultivaba la imagen de un hombre invulnerable, tanto en los negocios como en los afectos. Otra botella del Chateau Neuf du Pape 2000. En la mesa, 2 ejecutivos estadounidenses y un político influyente de la capital sonreían mientras discutían las posibilidades de inversiones extranjeras en Argentina. La conversación fluía con esa falsa informalidad, típica de quienes están siempre calculando el próximo movimiento. Adrián dominaba el ambiente,
como siempre lo había hecho, con la seguridad de quien nació para liderar y la arrogancia de quien nunca conoció el fracaso. Las cifras que presenté son conservadoras, señores. Estamos hablando de un retorno mínimo del 30% en 1000, afirmó, girando la copa de vino entre los dedos, un hábito que había adquirido en las cenas de negocios en Burdeos. El político, un hombre de cabellos canosos y sonrisa ensayada, se inclinó ligeramente. Adrián, siempre has sido modesto con tus proyecciones. Recuerdo cuando pronosticaste un 15% en aquel proyecto en la Patagonia y entregaste casi el doble. El Grupo Río era el tipo de momento en que todos estaban de acuerdo, especialmente cuando había millones en juego. Fue entonces cuando ella apareció. A diferencia de las otras meseras de El Zenit, que parecían modelos salidas de agencias, aquella tenía algo distinto. No era solo intrigante, ojos almendrados, piel clara, movimientos precisos y una expresión que revelaba una inteligencia contenida. Se aproximó para servir el vino y Adrián notó el nombre en su placa, Elena, sin apellido, solo Elena. Había algo en su postura, una dignidad silenciosa que desentonaba con el ambiente. Mientras ella servía las copas con la precisión de quien ha estudiado el arte del servicio, Adrián sintió un impulso casi juvenil de llamar su atención. Este vino me recuerda a aquel que probé en San Petersburgo. No es así, señor, comentó en voz alta, observando la reacción de la mesera por el rabillo del ojo. Entonces, en un impulso que mezclaba exhibicionismo y coqueteo, dijo algunas palabras en ruso, un elogio aparentemente inofensivo sobre la delicadeza de sus manos, pero con tonos maliciosos que solo un nativo entendería. Río, discretamente seguro de que nadie más que él captaría el doble sentido. Era el tipo de actitud común entre hombres como él, transformar el mundo a su alrededor en un escenario para su dominio, pero lo que vino a continuación congeló su sonrisa. Gracias por el elogio a mis manos, señor, pero prefiero que admire la calidad del servicio y no partes de mi cuerpo. Quedo a su disposición para indicarle vinos rusos auténticos la próxima vez. La respuesta llegó en un ruso perfecto, con acento nativo y una entonación de quien no solo entendió todo, sino que supo exactamente cómo zanjar el asunto. La mesa enmudeció. Los invitados, incluso sin entender el idioma, se dieron cuenta de que algo inesperado había ocurrido. Adrián, que siempre había tenido respuesta para todo, se quedó sin habla por unos segundos que parecieron eternos. Elena permaneció impasible, hizo una breve reverencia y se retiró como si nada hubiera pasado. Pero la incomodidad que para los otros fue un desliz curioso, para Adrián fue un terremoto. El resto de la cena transcurrió con aparente normalidad, pero Adrián no conseguía concentrarse. Intentaba participar en las conversaciones, sonreía en los momentos adecuados, firmaba documentos preliminares, pero su mente divagaba hacia la mesera que lo había desarmado con tanta naturalidad. No se trataba solo de haber sido expuesto, era la manera en que lo hizo, sin arrogancia, sin levantar la voz, sin humillar, solo con presencia e inteligencia. Algo en él, mucho más allá del ego, fue tocado. Cuando los invitados se despidieron, Adrián permaneció sentado fingiendo revisar algunos papeles. En realidad esperaba verla de nuevo. Pidió una dosis de vodka, no por casualidad una marca rusa premium. ¿La señorita Elena todavía está de turno?, preguntó al barman con falsa casualidad. Sí, señor. Ella siempre cierra el turno a las 2 de la mañana. La respuesta vino acompañada de una mirada que decía más que las palabras. Adrián no era el primero, ni sería el último en interesarse por la misteriosa mesera rusa y eso, por alguna razón, le molestó profundamente. En los días siguientes, Adrián no podía sacarse a la joven de la cabeza. Durante reuniones, teleconferencias internacionales, incluso en un almuerzo con su madre en los jardines, se encontraba distraído rememorando el encuentro. Llamó a un amigo que trabajaba en recursos humanos y pidió información. Descubrió que su nombre completo era Elena Petrov, argentina, hija de inmigrantes rusos, de 27 años, licenciada en letras por la UBA, con una maestría en literatura comparada. Hablaba 5 idiomas con fluidez. Datos impresionantes para alguien que servía mesas en el turno de noche. ¿Por qué una mujer con esa formación estaría trabajando como mesera? La pregunta lo intrigaba más de lo que debería. Pidió al departamento de seguridad de la empresa que hiciera una verificación más detallada,
una práctica común cuando investigaba a posibles socios de negocios, pero que ahora servía a un interés personal. El informe llegó 2 días después. Elena era hija de académicos que emigraron a Argentina a principios de los años 90. El padre había sido profesor de literatura rusa en la Universidad de Moscú y la madre pianista clásica. Ambos habían encontrado dificultades para revalidar sus títulos en Argentina y terminaron enseñando en escuelas de idiomas. Elena creció en un ambiente intelectualmente rico, pero financieramente modesto. Se graduó con honores, publicó artículos académicos sobre Dostoyevsky y Tolstoy. Trabajó como traductora e investigadora, pero por alguna razón había abandonado la carrera académica. No había registros de problemas legales, deudas o cualquier cosa que justificara un cambio tan drástico de rumbo. El misterio solo aumentó la fascinación de Adrián. Decidió volver a El Zenit, esta vez solo. Eligió una mesa discreta con vistas a la ciudad iluminada. Pidió un plato cualquiera, sin importarle realmente la comida. Cuando Elena apareció para atenderlo, notó un breve destello de reconocimiento en sus ojos, rápidamente reemplazado por la expresión profesional de siempre. Buenas noches, señor, bienvenido nuevamente a El Zenit. La formalidad era una barrera que ella erigía conscientemente. Buenas noches, Elena. Veo que tiene buena memoria para los rostros. Él intentó una sonrisa menos arrogante de lo habitual. Es parte de mi trabajo, señor. Por favor, llámeme Adrián. Ella asintió sin demostrar emoción. ¿Qué desea beber esta noche, señor Adrián? La pequeña resistencia en usar solo su primer nombre no pasó desapercibida. Pidió una bebida y cuando ella se alejó, se sintió extrañamente ansioso, como un adolescente en su primera cita. Adrián Balboa, el hombre que cerraba negocios de millones sin que su pulso se acelerara, ahora se veía inquieto por una mesera. La ironía no se le escapó. Cuando ella regresó con la bebida, Adrián decidió ser directo. Pido disculpas por el comentario inapropiado de la otra noche. Fue una falta de respeto de mi parte. Elena colocó la bebida sobre la mesa con precisión. Está disculpado. Silencio. Él esperaba más. Tal vez una sonrisa, una señal de apertura. Nada llegó. Confieso que quedé impresionado con su ruso. No es común encontrar argentinos que dominen el idioma con tanta naturalidad. Nací en una familia rusa. Crecí oyendo el idioma en casa. Las respuestas cortas eran claramente una estrategia para mantenerlo a distancia. Sé que estudió letras en la UBA y tiene una maestría en literatura comparada. ¿Por qué trabaja como mesera? La pregunta salió más directa de lo que pretendía y se dio cuenta de su error inmediatamente. El rostro de Elena se endureció. Ha estado investigando mi vida, señor Balboa. El uso formal de su apellido indicaba que ella había levantado aún más sus defensas. Tengo mis recursos y aparentemente no tiene escrúpulos en usarlos para invadir la privacidad ajena. Mantenía la voz baja, pero sus palabras eran afiladas como navaja. Lamento si lo incomodé con mi respuesta en ruso el otro día, pero eso no le da el derecho de investigar mi vida personal. Si me permite, tengo otras mesas que atender. Antes de que Adrián pudiera responder, Elena se alejó con pasos firmes. Por segunda vez se vio sin palabras ante esa mujer. La sensación era tan inusual como incómoda. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al vídeo si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Terminó su bebida solo, observando a Elena trabajar. Había una eficiencia casi artística en sus movimientos. Nada desperdiciado, nada excesivo. Recordó a una bailarina rusa que había visto danzar en París años antes. La misma economía de gestos, la misma precisión, la misma belleza contenida pero innegable. Dejó una propina generosa y se fue sin intentar hablar con ella de nuevo. Pero al llegar a su apartamento en la azotea de un edificio en Recoleta, Adrián supo que volvería a El Zenit y volvería muchas veces, hasta descubrir qué había detrás de esos ojos que lo desafiaban sin miedo. El cielo de Buenos Aires amanecía gris cuando Adrián despertó tras una noche de sueño inquieto. Las imágenes de Elena persistían en su mente como fotografías que se negaban a desvanecerse. Tomó su desayuno en la espaciosa terraza, observando la ciudad que siempre le había parecido demasiado pequeña para sus ambiciones. Ahora,
Irónicamente, se sentía disminuido por la presencia de una única persona en ese vasto escenario urbano. Su asistente Diana interrumpió sus pensamientos con la agenda del día. 3 reuniones, un almuerzo con inversores y una videoconferencia con socios chinos. La rutina de siempre, los compromisos de siempre. Pero por primera vez en años, Adrián se sentía aburrido de todo aquello. «Cancela mis compromisos de la tarde», dijo súbitamente. «Pero, señor, el encuentro con los chinos es crucial. Reprográmalo», di que surgió un imprevisto familiar. Diana lo miró con sorpresa. Adrián jamás cancelaba compromisos, mucho menos por cuestiones personales. «¿Algún problema, señor?» «No, solo necesito resolver un asunto». Ella asintió, acostumbrada a no cuestionar las decisiones de su jefe. Tan pronto como se quedó solo, Adrián tomó el teléfono e hizo una llamada. Necesitaba más información sobre Elena, pero esta vez pretendía ser más sutil. Ricardo, un antiguo colega que ahora dirigía una editorial especializada en literatura, podría ayudarlo. Petrov, sí, conozco el apellido. El viejo profesor Igor Petrov fue una leyenda en los círculos académicos. Tradujo obras rusas con una sensibilidad que pocos lograron igualar. Su hija, Elena, escribió algunos artículos brillantes sobre Dostoyevsky. Hubo un murmullo cuando abandonó la academia. Muchos decían que tenía potencial para convertirse en una de las mayores especialistas en literatura rusa del país. ¿Por qué desistió? Intentó sonar casual Adrián, pero la curiosidad era evidente en su voz. No lo sé con certeza. Hubo rumores de un desencuentro con su director de doctorado. Otros hablaban de problemas familiares. El viejo Petrov enfermó. Necesitó cuidados intensivos. Después de eso, ella simplemente desapareció de los círculos académicos. La conversación continuó por algunos minutos, con Ricardo proporcionando más detalles sobre la reputación de la familia Petrov entre los intelectuales argentinos. Cuando colgó, Adrián tenía una idea clara. Necesitaba encontrar una forma de acercarse a Elena que no implicara invasión de la privacidad o abuso de poder. Decidió visitar una librería especializada en literatura rusa en el barrio de San Telmo. Pasó horas hojeando obras, pidiendo recomendaciones al librero. Salió con una edición rara de los hermanos Karamazov en ruso, una antología de cuentos de Tolstói traducida por el propio Igor Petrov y un volumen de poesías de Ana Akhmatova. No eran lecturas habituales para él. Adrián solía limitarse a biografías de empresarios exitosos y estudios económicos, pero sintió una extraña satisfacción al adquirir aquellos libros, como si de alguna forma estuviera entrando en el mundo de Elena. Esa noche volvió a El Zenit. Eligió una mesa apartada, menos visible. Quería observarla sin ser notado de inmediato. Se dio cuenta de cómo Elena mantenía una distancia profesional con todos, clientes y colegas. Era educada, pero nunca íntima, eficiente, pero nunca servil. Había una dignidad en su postura que la distinguía en un ambiente donde muchos se doblegaban ante el dinero y el poder. Cuando finalmente ella se acercó para atenderlo, Adrián percibió un brillo de sorpresa en sus ojos. «Buenas noches, señor Balboa. No esperaba verlo de nuevo tan pronto. Quisiera un vodka beluga, por favor, y si es posible, un momento de su atención cuando no esté ocupada». Elena dudó brevemente. «Estaré bastante ocupada esta noche, señor. Comprendo, tal vez en su descanso, entonces prometo ser breve». Ella asintió con renuencia y se alejó para buscar la bebida. Adrián aguardó pacientemente, leyendo algunas páginas de Dostoyevsky mientras esperaba. El texto era denso, complejo, muy diferente del material que solía leer, pero se encontró genuinamente absorto en la narrativa. Casi una hora después, Elena se acercó de nuevo. «Tengo 10 minutos», dijo aún de pie al lado de la mesa. «Por favor, siéntate», pidió Adrián cerrando el libro. Ella dudó, pero acabó sentándose frente a él. «¿Descubrió mi dirección también?» «No, y pido disculpas nuevamente por la invasión de la privacidad. Fue inapropiado de mi parte». Elena se mantuvo en silencio, el rostro impasible. «Te traje algo». Adrián colocó sobre la mesa el paquete con los libros. «¿Qué es esto?» «Algunos libros que pensé que podrían interesarte. Uno de ellos tiene traducciones de tu padre, por lo que descubrí». El rostro de Elena se endureció de nuevo. «Sigue investigando mi vida». No, hablé con un amigo editor que conocía a tu padre profesionalmente. Mencionó las traducciones,
Dijo que eran excepcionales. Hubo un momento de tenso silencio. Luego, con vacilación, Elena abrió el paquete. Al ver la antología de Tolstói, traducida por su padre, sus ojos brillaron por un instante. Esta edición está agotada desde hace años, murmuró más para sí misma que para Adrián. Fue difícil de encontrar, razonablemente, pero valió la pena. Él la observó mientras hojeaba las páginas con un cuidado casi reverencial. ¿Por qué está haciendo esto, señor Balboa? La pregunta era directa, sin rodeo. Quedé intrigado por ti, no solo por el episodio en ruso, sino por quién eres. Una mujer con tu formación, tu talento, trabajando como mesera. Hay una historia ahí. ¿Y usted cree que tiene derecho a conocerla? No, no lo creo, pero me gustaría conocerla. Si tú me lo permites. Elena cerró el libro y lo devolvió al paquete. Gracias por los libros, son un regalo generoso, pero debo volver al trabajo ahora. Se levantó, pero antes de alejarse añadió: Ana Akhmatova es mi poeta favorita. ¿Cómo lo supiste? Adrián sonrió. No lo sabía. Fue intuición. Por primera vez vio una leve sonrisa en los labios de ella antes de que se alejara. Un pequeño triunfo que lo hizo sentir inexplicablemente feliz. En los días siguientes, Adrián reorganizó su agenda para poder visitar el Zenit regularmente. Siempre llevaba un libro diferente, a veces en ruso, a veces traducciones argentinas de autores rusos. Se sentaba, pedía una bebida y leía, esperando pacientemente a que Elena tuviera algunos minutos para conversar. Las interacciones eran breves, pero gradualmente se volvieron menos tensas. Ella todavía mantenía sus defensas altas, pero ocasionalmente permitía que la conversación fluyera hacia temas literarios. Adrián se descubrió estudiando literatura rusa de madrugada, solo para poder discutir con ella. Descubrió también que Elena tenía una capacidad extraordinaria para analizar personas y situaciones. Una noche, después de observarla interactuar con un cliente particularmente difícil, comentó: «Tienes un talento para lidiar con personas complicadas. Crecí entre académicos», respondió ella con una leve sonrisa, «egos frágiles, disfrazados de arrogancia intelectual. Aprendí a navegar entre vanidades desde muy joven. Como la mía, quieres decir, la suya es diferente. Usted realmente cree en su superioridad. No es inseguridad, es certeza». El comentario, aunque crítico, no pareció un insulto viniendo de ella. Era una observación honesta, casi clínica, y Adrián, sorprendentemente, no se ofendió. Y eso es malo, es limitante. Cuando tenemos la certeza de que ya lo sabemos todo, dejamos de aprender. La simplicidad de la respuesta lo golpeó con una fuerza inesperada. Se quedó pensando en esas palabras durante días. Durante una reunión de consejo, se encontró cuestionando su propia posición sobre una inversión, algo que raramente hacía. «Adrián, estás diferente», comentó su madre durante una cena de domingo en la mansión de la familia en Recoleta. Viviana Balboa, a sus 65 años, mantenía la elegancia y la perspicacia que la habían convertido en una de las abogadas más respetadas del país antes de jubilarse. Diferente como, menos absoluto, estás escuchando más, hablando menos. Incluso aceptaste que tu primo discrepara contigo sin poner esa cara de superioridad. Lo estudiaba con ojos atentos. ¿Conociste a alguien? Adrián casi se atraganta con el vino. ¿Por qué la pregunta? Porque conozco a mi hijo y este cambio no vino de adentro hacia afuera. Alguien te está desafiando de alguna forma. Él sonrió, sorprendido una vez más por la aguda intuición de su madre. Tal vez, es abogada, empresaria, camarera. Fue el turno de Viviana de sorprenderse. «Camarera, tú». Ella es más que eso. Licenciada en letras, maestría en literatura comparada, habla 5 idiomas. ¿Y por qué trabaja como camarera? Es lo que estoy tratando de descubrir. Adrián entonces le contó a su madre sobre su encuentro con Elena, omitiendo el comentario inapropiado que había hecho. Describió su inteligencia, su dignidad, su profundo conocimiento de la literatura y la filosofía. «Estoy intrigado, mamá. Es diferente a cualquier persona que he conocido». Viviana observó a su hijo con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Ten cuidado, Adrián. No estoy preocupada por su profesión, sino por tus intenciones. Si solo estás curioso, como quien observa una especie exótica en el zoológico, vas a terminar lastimándola y lastimándote a ti mismo».
Las palabras de su madre lo acompañaron cuando volvió a El Zenit la noche siguiente. Estaba realmente tratando a Elena como una curiosidad, un desafío, un trofeo a ser conquistado. La idea lo incomodó profundamente. Cuando ella se acercó para atenderlo, Adrián notó algo diferente en su semblante. Parecía cansada, preocupada. ¿Está todo bien?, preguntó genuinamente preocupado. Elena dudó. Sí, solo un día difícil. ¿Puedo ayudar de alguna forma? Ella lo miró por un momento, como si evaluara algo importante. ¿Por qué te importa? La pregunta lo tomó desprevenido. ¿Por qué me importa? Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas, sorprendiendo a ambos. Un pesado silencio se instaló entre ellos. No necesito tu lástima, Adrián. Era la primera vez que usaba solo su primer nombre, pero el contexto le quitó cualquier placer que pudiera sentir con esa pequeña victoria. No es lástima, es... Buscó la palabra correcta. Interés, genuino interés. Elena suspiró. Mi padre está internado. Complicaciones de la enfermedad de Parkinson. Los medicamentos son caros. La obra social no cubre todo y necesito trabajar horas extras para complementar los ingresos. La repentina sinceridad lo sorprendió. ¿Puedo recomendar especialistas? ¿Ayudar con los costos? No. La respuesta fue inmediata y firme. No quiero tu caridad. No es caridad, Elena, es que el rico empresario salvando a la pobre camarera. No necesito ser salvada, Adrián. Necesito ser respetada. Se alejó rápidamente, dejándolo con la sensación de haber cometido otro error, aunque no comprendía exactamente cuál. Al final de la noche, cuando el restaurante ya estaba casi vacío, Adrián esperó a que Elena terminara su turno. La vio cambiarse de ropa y prepararse para salir. Se acercó con cuidado. ¿Puedo llevarte a tu casa? Es tarde. No, gracias. Vivo cerca de la estación Constitución. Tomo el subte. El subte ya cerró. Por favor, déjame llevarte. Después de un momento de vacilación, ella aceptó. En el coche, un silencio incómodo flotaba entre ellos. Adrián conducía su Audi con cuidado, consciente de la presencia de ella a su lado. Mi oferta de ayuda no tiene segundas intenciones, Elena. Solo quiero ser útil, si me lo permites. ¿Por qué? ¿Qué ganas con eso? Nada. Quizás tu amistad. Elena se giró para mirarlo. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Gente como tú siempre espera algo a cambio. ¿Qué tipo de persona crees que soy? El tipo que nació con todo, dinero, privilegios, oportunidades. El tipo que cree que puede comprar cualquier cosa, incluso a las personas. Las palabras eran duras, pero había una tristeza subyacente que Adrián no pudo ignorar. Estás equivocada sobre mí. Lo estoy. Entonces dime, Adrián Balboa, ¿qué es lo que realmente quieres de mí? La pregunta quedó flotando en el aire, mientras el coche se detenía frente a un antiguo edificio en el centro de la ciudad. Adrián la miró a esos ojos que lo desafiaban e intrigaban en igual medida. Quiero conocerte, a la verdadera tú, no a la imagen que he creado en mi cabeza. Quiero entender qué te hace sonreír cuando lees a Akhmatova y qué te hizo abandonar la carrera académica. Se detuvo dándose cuenta de que estaba revelando más de lo que pretendía. Ni siquiera me conoces de verdad, respondió Elena, pero su voz se había suavizado ligeramente. Entonces, dame esa oportunidad. Hubo un momento de silencio y entonces, para sorpresa de Adrián, ella dijo: hay una exposición sobre literatura rusa en el Museo del Libro y de la Lengua el domingo. Si quieres conocerme de verdad, encuéntrame allí. Antes de que él pudiera responder, Elena abrió la puerta y salió del coche. Buenas noches, Adrián. Él la observó entrar en el edificio sintiendo una mezcla de confusión y espera. Por primera vez en años, Adrián Balboa, el hombre que planeaba cada aspecto de su vida con una precisión meticulosa, no tenía idea de lo que sucedería a continuación, y extrañamente esa incertidumbre lo hacía sentir más vivo que nunca. El Museo del Libro y de la Lengua ya estaba lleno de visitantes cuando Adrián llegó 20 minutos antes de la hora acordada. Vestía ropa discreta, jeans, una camisa azul y blazer casual, intentando distanciarse de la imagen del ejecutivo implacable que todos conocían. Se sentía extrañamente nervioso, como si estuviera a punto de cerrar el negocio más importante de su vida, y de cierta forma, tal vez lo estaba. Caminó por el vestíbulo de entrada,
observando los paneles que anunciaban la exposición Letras rusas, un siglo de literatura en Argentina. Pequeños grupos de estudiantes e intelectuales se movían lentamente entre las instalaciones, discutiendo en voz baja las obras expuestas. Adrián se sintió fuera de lugar. Aquel no era su mundo. En los negocios, él dominaba cada situación, conocía todas las reglas, manipulaba las variables con precisión quirúrgica. Allí era solo un visitante más, un laico rodeado de conocedores. Exactamente a las 10, apareció Elena. A diferencia de la camarera contenida de El Zenit, vestía una falda larga azul marino, una blusa blanca simple, y llevaba el cabello suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros. Sin la formalidad del uniforme, parecía más joven, más ligera. Cuando sus ojos encontraron los de Adrián, él vio algo diferente, un brillo de expectativa, quizás. Puntual, comentó ella acercándose. Siempre lo he sido. En el mundo de los negocios, los retrasos cuestan millones y en el mundo de la gente común cuestan confianza. Elena sonrió levemente. Vamos. La exposición comenzaba con un panorama histórico de la inmigración rusa a Argentina a principios del siglo XX. Paneles explicativos detallaban las diferentes olas migratorias, desde los aristócratas que huían de la Revolución Rusa hasta los intelectuales que escapaban del régimen soviético. Elena se movía con familiaridad entre las instalaciones, ocasionalmente señalando detalles que pasarían desapercibidos para el visitante común. Mis abuelos vinieron en esta época, explicó indicando una fotografía de inmigrantes desembarcando en el puerto de Buenos Aires. Mi abuelo era profesor universitario en San Petersburgo. Fue perseguido por sus ideas occidentalistas. Trajo a la familia a Argentina con solo una maleta de ropa y otra llena de libros. Había una mezcla de orgullo y melancolía en su voz que tocó a Adrián profundamente. ¿Y tus padres nacieron aquí? Mi padre nació durante el viaje en barco. Mi madre ya nació en Buenos Aires. Crecieron en comunidades rusas, asistieron a escuelas argentinas, pero en casa solo se hablaba ruso. Mi abuelo decía que la lengua era nuestra verdadera patria. La exposición avanzaba cronológicamente, mostrando la influencia de la literatura rusa en Argentina a lo largo de las décadas. En una vitrina central, varios libros traducidos estaban expuestos. Elena se detuvo frente a ella, sus ojos fijos en un volumen específico. Este fue el primer trabajo publicado de mi padre, dijo señalando una edición de El Capote de Gogol. Tenía solo 25 años cuando hizo esta traducción. Los críticos dijeron que capturó el alma de Gogol como nadie antes lo había logrado en español. Al acercarse a la vitrina, Adrián notó que el nombre del traductor estaba destacado en la portada: Igor Petrov. Tu padre debe haber sido un hombre extraordinario, comentó genuinamente impresionado. Lo fue, y lo sigue siendo a pesar de la enfermedad. Continuaron recorriendo la exposición, llegando a una sección dedicada a los traductores contemporáneos. Allí, para sorpresa de Adrián, había un panel entero dedicado a Igor Petrov, con su biografía, principales obras y contribuciones a la literatura comparada y una mención a su hija Elena Petrov, descrita como una prometedora académica y ensayista, cuyo análisis de la obra de Dostoyevsky revolucionó la comprensión del autor en Argentina. Nunca me dijiste que eras famosa, bromeó Adrián. Elena rió, un sonido cristalino que él oía por primera vez. Ser famosa en círculos académicos es como ser rico en Monopoly. Impresiona solo a un grupo muy específico de personas. La espontaneidad de ese momento desarmó a Adrián por completo. Caminando entre paneles y vitrinas, Elena gradualmente se abría. Habló de su infancia rodeada de libros, de las noches en que su padre leía los cuentos de Chekhov en voz alta, de las discusiones apasionadas sobre literatura durante las cenas familiares. Por unas horas, Adrián vislumbró un mundo completamente diferente al suyo, un mundo donde el valor no se medía en dinero o poder, sino en conocimiento y sensibilidad. Cuando tenía 12 años, contó Elena mientras observaban manuscritos originales de autores rusos, mi padre me dio un ejemplar de Crimen y Castigo, dijo que era muy joven para entenderlo todo, pero que algunos libros necesitan crecer dentro de nosotros. Lo leí 3 veces ese año. Cada lectura revelaba una capa diferente de la historia. ¿Y cuál fue tu conclusión sobre Raskolnikov? La pregunta de Adrián
La sorprendió visiblemente. ¿Has leído a Dostoyevsky recientemente? Confieso que fue un desafío, pero quise entender lo que tanto te fascina. Algo cambió en la mirada de Elena. Una barrera invisible pareció desmoronarse. Raskolnikov creía estar por encima de la moral común, que las personas extraordinarias tenían el derecho de transgredir las reglas hechas para las personas ordinarias. Hizo una pausa estudiando el rostro de Adrián. Me recuerda a ciertos empresarios que conozco. El comentario podría haber sonado como una provocación, pero Adrián se dio cuenta de que era una invitación a un diálogo honesto. ¿Crees que me veo así, como alguien por encima de las reglas? No lo creo, estoy segura. Creciste en un mundo donde tu apellido abría puertas, donde tu dinero resolvía problemas, donde raramente oías un no como respuesta. Es natural que desarrolles una cierta flexibilidad moral. Adrián podría haberse ofendido, pero había verdad en sus palabras. Quizás tengas razón, pero también hay soledad en ese lugar. Fue la primera vez que lo admitió en voz alta. Elena lo observó con renovado interés. Soledad cuando todos dicen que sí, cuando todos quieren algo de ti, cuando cada relación parece una transacción, es difícil saber a quién le importas de verdad. La inesperada sinceridad creó un momento de genuina conexión entre ellos. Después de terminar el recorrido de la exposición, Elena sugirió que tomaran un café en la librería anexa al museo. Sentados en una mesa discreta con tazas humeantes al frente, la conversación fluyó con una sorprendente naturalidad. ¿Por qué abandonaste la carrera académica?, preguntó finalmente Adrián. La pregunta que lo había intrigado durante semanas. Elena respiró hondo, como si reuniera coraje. Mi padre fue diagnosticado con Parkinson hace 3 años. Al principio logramos manejar bien la situación, pero la enfermedad progresó rápidamente. Necesitaba cuidados especiales, medicamentos caros. Mi beca de doctorado apenas cubría el alquiler. Hizo una pausa girando la taza entre sus dedos. Además, tuve problemas en la universidad. ¿Qué tipo de problemas? Mi director, un hombre respetado e influyente, Elena dudó. Comenzó a hacer insinuaciones inapropiadas. Cuando lo rechacé, sutilmente comenzó a sabotear mi trabajo, a cuestionar mis capacidades. Dijo que podría facilitar mi carrera si yo era más receptiva. La ira brilló en sus ojos. Lo denuncié al comité de ética. Presenté pruebas, mensajes, correos, pero él tenía amigos poderosos. Al final fue mi palabra contra la suya, y eligieron creerle a él. No era una pregunta, claro que sí. El brillante profesor con 30 años de carrera contra la joven estudiante ambiciosa. Sugirieron que estaba interpretando mal sus intenciones, que era demasiado sensible.